lo que nosotros entendemos por droga es una convención social, sobre todo impuesta desde determinados poderes, particularmente de Estados Unidos. El primer caso de contrabando de cocaína en la historia de Estados Unidos, desde que se hizo legal, es de un chileno. Estamos en un tiempo súper crítico, pero se pueden hacer todavía cosas. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, cantaba Nino Bravo. Y es cierto que nuestro continente es de una belleza que conmueve, de gente que encanta y de una cultura más que interesante surgida del sincretismo entre nativos y europeos. Pero América tiene un lado feo, y para nadie es novedad. Desde hace mucho tiempo, el crimen organizado se ha dedicado sistemáticamente a cagarle la vida a la gente. Lo vimos en el capítulo del Salvador, pero este es un rubro que sigue en crecimiento y su principal referente no es otro que el famoso Tren de Aragua, una organización que se ha expandido como un virus por toda la región con actividades criminales de diverso tipo, alcanzando los 4.000 miembros. Hoy se tiene conocimiento del Tren de Aragua en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos y por supuesto en Chile. Casi todos países con severos problemas migratorios y gobiernos progresistas de influencia woke. Lo que sí, es un problema. Porque con el discursito de nadie es ilegal, los criminales aprovechan de expandir su negocio. El tonito lastimero es su mejor aliado. Es un problema transnacional que pone en jaque las fronteras, las leyes y el trabajo de las policías de la región. Una historia tan apasionante como preocupante. Hoy hablaremos del Tren de Aragua, la gran multinacional del crimen que ha puesto de rodillas a los gobiernos. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast político, el programa más carismático del sur global. Bienvenidos al tercer capítulo de esta segunda temporada de otro podcast político en nuestra nueva casa medial, El Líbero. Y traemos un tema que es interesante, que es actual, que es controversial, que es profundo, y que creo que tiene todos los componentes para poder generar una buena conversación. No sin generar la preocupación que obviamente corresponde cuando hablamos de temas delicados, difíciles o complejos. Quiero darle la bienvenida a el podcast más carismático del sur global, a nuestros queridos panelistas, y parto poniéndome de pie, figurativamente, para saludar a la persona más valiosa, más inteligente y con más proyección de este panel. No me refiero a nadie más, porque no podría referirme a nadie más que a Rodrigo Pérez de Arce. ¿Cómo estás, el hermenéutico? ¿Qué tal, Juan Pedro? Da gusto venir a este podcast, salgo todo lleno de piropo. Último episodio que grabamos en suelo nacional por mi parte, así que también eso, digamos, están todos los elementos para un gran programa, y el tema que tenemos por delante es interesantísimo. Bueno, muy bien, y efectivamente le da un componente más conmovedor el hecho de que tengamos la última presencia de Rodrigo Pérez de Arce en suelo nacional, porque sí, señores, sí, compatriotas, Rodrigo sigue en el programa, pero evidentemente desde las lejanías de el Reino Unido, que es donde empezará sus nuevas aventuras. Vamos a saludar también a la persona que la para, la pisa, la piensa, el diplomático, el burgués más disfrazado de este país. Me refiero a nadie más y nada menos que al Timothy Chalamet de Macul, Martín Baudet. ¿Cómo estás en el día de hoy? Grande Juan Pedro, ¿cómo estamos? Rodrigo, ¿qué tal? Un saludo. Oye, muy bien. Muy bien. Oye, ¿viste que a la gente que le gustó el comentario que sacamos de la serie Los Dragones? Estoy viendo nueva serie. Adivinen cuál. A ver, sácate una serie. Gossip Girl. No. Me tienen viendo Gossip Girl. ¿Pero por qué, Martín? Mi polola nomás, ¿por qué voy a hacer? Pues, sábado en la tarde, y ya Gossip Girl, ya temporada 4 voy. Compadre, irreversible. Está ahí cambiado. De ahí no se vuelve. Terminé Betty la Fea 2, discreta. Betty, ¿es usted?
Pequeño disclaimer, Betty la Fea 2, discreta, así que ahora estoy con Gossip Girl, AFA, así me tienen, compadre. Y aparte de eso, todo bien. Un gusto estar acá en otro programa. Me siento un poco antiguo cuando se habla de Betty la Fea 2, dado que yo vi la 1 en televisión abierta. Y ya estamos con los remakes. También está pasando con la televisión nacional, ¿eh? Pienso en El Señor de la Querencia, había otra que estaban haciendo un remake, ya no me acuerdo cuál era. Pero los años no pasan en vano y la televisión se preocupa de hacértelo sentir. Sí, ¿no? ¿Te acordás? Uno era chico y te daban Betty la Fea en la tarde, en el 13, ¿te acordáis? Le daba, o sea, canal Universidad Católica que se llama en esa época, te la tiraban y ¡pah! 2 capítulos, 2 horas sin parar, espectacular. Pues y ahora una cadena gringa lanzó el remake como 20 años después, pero está discreta, faltan un par de personajes. Le voy a hacer una curatoría de Betty la Fea 2 ahí como disclaimer. Yo pensé que estabais viendo The Rings of Power. Oye, que a todo esto salió la segunda temporada muy buena. Cáchate que esto va a dar para otro programa, pero yo tengo un par de reparos con la obra de Tolkien. Alguien invitó a Ricardo Sande a este programa, veo. Fundamentalista ortodoxo de Tolkien. Un saludo para el Richie. Grande Richie. Saludos. Un talibán del Señor de los Anillos y de Tolkien. Absolutamente. Y yo soy partidario de que en este tipo de cosas la creatividad huele. Efectivamente, respetemos el espíritu, pero si un personaje tiene una pequeña variación en su arco dramático, la verdad es que no me importa. Perdón lo descorazonador, pero... Están todos cambiados, weón. No se puede confiar en nadie en este país. Sí, porque sobre todo con la obra de Tolkien, que tiene un tema a los personajes, pues, o sea, usted sabe que Tolkien tiene un libro en que no hay ni un personaje mujer. Bueno, había un meme muy gracioso que decía las únicas conversaciones de mujeres con mujeres en El Señor de los Anillos, y aparece como un fragmento de 2 segundos de una mujer mayor hablando con su hija cuando le iban a atacar. Fin de la historia. Puta, compadre Tolkien, que paz descanse. Saludos a nuestro amigo J.R.R. Tolkien. Oigan, y yo creo que es importante que entremos en materia. La gente generalmente nos acusa de ser demasiado dispersos para iniciar la conversación, así que quiero darle el pase a, la persona más inteligente de este panel, al hermenéutico, para que pasemos a las verdades del hermenéutico. ¿Qué nos traes hoy, Rodrigo Pérez de Arce? Bueno, el episodio de hoy va sobre el Tren de Aragua, ¿no? Una organización criminal que probablemente a todos nuestros auditores les suena. Aparece prácticamente a diario o en medios o en la tele o en redes sociales, ¿verdad? Pero, ¿por qué se llama el Tren de Aragua? Es de una actualidad brutal. Digamos, claro, una actualidad dolorosamente actual, valga la redundancia. ¿Por qué no se llama el cartel de Aragua, la mafia de Aragua? O los hermanos Aragua, o lo que sea. Los mojojojos. Y ahí aparecieron todas, las Calila, la Mojojojo, la Maiga, todas esas aparecieron allá con sable. Y buscando por qué se llama el Tren de Aragua, hay distintas versiones, ¿ya? Hay un mito que sostiene que el Tren de Aragua como banda delictual aparece con la instalación de un tren en el estado venezolano de Aragua, que era parte del Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario del 2006, ¿ya? Una de las típicas promesas chavistas que, adivinen... Sentido tiene. Tiene sentido, pero que nunca logró su concreción. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Entonces, ¿cuál es el mito que hay atrás de esto? Que se arma un sindicato de los trabajadores de Aragua, que como nunca se concreta en la línea férrea, los trabajadores terminan creando un sindicato del crimen, ¿verdad? Ahora, hay investigaciones más recientes con ex miembros y con miembros actuales de la organización, y la verdad es que el tren fue bautizado como Tren de Aragua porque trata de imitar a otras megabandas tradicionales, si se quiere, venezolanas, como el Tren del Llano, ¿ya? El Tren del Oriente, el Tren del Norte
o el tren de Guayana. Algo tiene con el sistema ferroviario nuestro amigo. Exactamente, pero no está relacionado, como se dice popularmente, con la construcción de esta fallida construcción, porque al final no se construyó nada del tren de Aragua. Lo que sí tiene, obviamente, es la vinculación con el estado de Aragua, que es donde se ubica la famosa y temida cárcel de Tocorón, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, para entendernos, no había ningún tren. Pero nunca hubo tren. O sea, fue una mula más de... Es como en Chile cuando hablan del tren a Melipilla. Claro, el tren a Valparaíso. El tren a Valparaíso. El Fasat Alfa también. Cosas como que siempre se prometieron y como que no andaron, como se dice. Una mención honrosa para Alberto Mayol, un gran apasionado de los trenes, no sé si lo recuerdan, pero en su intento presidencial, su gran proyecto era llenar Chile de trenes. Dios sepa cómo los pagamos, pero trenes. Noble medio de transporte, lamentablemente que no anduvo. Claro, un poco deficitario además. Oye, muchas gracias, Rodrigo, y me parece que trae un dato interesante. Todos tendíamos a pensar que tenía que ver con algo vinculado a un tren, pero la verdad las cosas que es una chapa bastante utilizada, aparentemente en el país llanero, diríamos, en jerga futbolística. Oigan, y tengo que darle el pase a el más talentoso de los tres. Que no tengo otra cosa, ninguna otra forma de poder transmitirlo. En una sección fundamentalmente aplaudida a nivel mundial, en lo que podríamos denominar la erupción internacional de otro podcast político, se marca justamente por esta sección y no es otra que el WhatsApp colaborativo de Martín Baudet. Gracias, Juan Pedro. Por supuesto que, como tú dijiste, este WhatsApp colaborativo ya fue premiado internacionalmente, así que comenzó con nuestros saludos internacionales. Nicolás, desde Alemania. Saludos, cabros. Estoy con teletrabajo, así que no me pierdo sus programas para el desayuno. Yo no sé cómo todavía hay gente con teletrabajo del 2024, pero gracias por escucharnos y usarlo para el desayuno, para digerirnos. ¿Qué toman de desayuno en Alemania? Sí, para despertar detonado ahí con el desayuno. ¿Qué comen? ¿Longaniza con repollo morado y mostaza o no? ¿Qué comen en Alemania de desayuno? Y cerveza, una chelita. Y de fondo, el Timothy Chalamet de Macul. Bien, saludos, Nico, compadre. Ahora, hoy volvamos a Chile porque con nuestros saludos. Felipe desde San Joaquín. Saludos, cabros, siempre lo escucho. ¿Cuándo un programa de fútbol chileno? Postdata, ole con E. Este compadre es de Unión Española. ¿Por qué le tiran tantas flores a Martín? Claro. No, o sea, compadre, mándame un saludo a todos los capítulos, te los voy a leer. Para nuestros auditores que se han ido sumando en la segunda temporada, tengo que contarles que contamos con... A ver, Martín Baudet encarna todo lo que podríamos entender como los valores de Unión Española, también simbolizados en lo que era Tito Larraín. No sé si lo recuerdan en Casado con Hijo, pero es ese tipo de personaje. Efectivamente. Ese tipo de inspiración. Claro, yo creo que si tengo un par de hijos van a salir como el Nachito y la Titi. El poeta maldito panadero. Limpia Parabrisa. Y, oye, tercer saludo, Jorge desde Santiago. Buenas, chiquillos, fui papá hace poco y cuando me sobra un poquito de tiempo veo el programa. Me reí mucho con la talla de la diputada Gamuri. Es que estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena la talla. Se causó sensación esa talla. Oye, ¿viste que esta semana lanzó un proyecto? Creo que con no me acuerdo con qué diputado fue, que decía que todos los profesionales tenían que colegiarse a un colegio profesional como por ley. ¿Cacharon? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, la diputada Gamuri cuando no la pesca con el tema de la mota se pone corporativista al toque, compadre. Entonces tienen que pescarla, po. Tienen que pescarla, o sea, imagínate. Dado que no la pescan con la mota, y se pone a pensar... Claro, obvio. Pero por supuesto, o sea... Ojalá no se ponga creativa, güey. Claro, oye, ¿cómo vamos con la elección de la mota? Diputada, ya estamos discutiendo la reforma tributaria, pues ya... ya, así, ya me voy a poner corporativista, ¿ya?
Después no aleguen. Así que bueno, eso sería, Juan Pedro y Rodrigo, nuestro WhatsApp colaborativo de esta semana. Yo quiero mandar un saludo también a nuestros auditores más fieles, Francisco Javier y Juan Carlos. Los queremos mucho. ¿Ah? Si nos están escuchando. Por razones de seguridad no revelaremos sus apellidos, pero los queremos mucho, amigos. Gracias por escucharnos. Sí, bueno, y también un afectuoso saludo a Carlos y a Eduardo. También dejaremos sus apellidos en el tintero por razones de seguridad. Pero agradecemos muchísimo su atención, su compañía en alguna forma, como auditores de otro podcast político, el podcast más carismático del sur global. Avancemos, muchachos. Les propongo que entremos de lleno en materia, porque para poder entender lo que es el Tren de Aragua, primero debemos mirar su historia. Tenemos que no solamente remitirnos a la parte del nombre, que eso está también obviamente dentro de la chismografía, diría uno de mis profesores de historia del colegio, pero hay que empezar a mirar más profundo. Y para eso tenemos al intelectual sub-35, que preparó una pequeña introducción a la historia del Tren de Aragua. Así que, Rodrigo Pérez de Arce, el hermenéutico, la palabra la tienes tú. Bueno, claro, como decíamos antes, para entender el surgimiento y la expansión sobre todo del Tren de Aragua, tenemos que mirar la historia reciente de Venezuela. El reciente fraude electoral es solo el final, uno diría, de una decadencia muy larga, una decadencia que parte con Chávez y que, digamos, Maduro lleva al despeñadero. Un país en el que no hay instituciones, no hay ley, si no es la ley de la selva, no hay propiedad privada respetada. Y lo que queda es poco más que un despotismo que avanza imparable, que deja un vacío donde debería haber un gobierno. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia. En este contexto de descomposición social, política, cultural, económica, surge un lugar que se va a convertir en el epicentro del crimen organizado en Venezuela y, me atrevo a decir, en América Latina. La cárcel de Tocorón, conocida por los presos como la Casa Grande. El centro penitenciario de Aragua, que se construyó en 1982, tenía originalmente 750 plazas, o sea, habían 750 reclusos, y hoy viven entre 3.000 y 5.000, entre comillas, privados de libertad. Pero Tocorón no es una cárcel común hoy día. Aquí la vida no es lo que esperarían de un lugar así. ¿Por qué? Porque dentro de esas paredes se vive la buena vida. Tocorón es una cárcel con discoteca, con piscina, parque infantil. ¿En serio? Es como la de Pablo Escobar. Mejor. Espérate nomás la lista. Parque infantil, casino, kioscos, botillerías, dispensarios de drogas, estadios de béisbol donde se han jugado estrellas del béisbol venezolano y hasta un sistema bancario propio. Nah. No te puedo creer. O sea, falta nomás Jefferson Soteldo jugando a la pelota. Es que, y no es broma, las dimensiones y las características del diamante de béisbol que hay en la cárcel de Tocorón, de verdad es de nivel mundial. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que pasar para que un lugar que está supuestamente destinado a castigar personas se transforme en un oasis de lujos? Y para entender esto, tenemos que hablar de los pranes. ¿Qué es un pran? Un pran es un líder criminal dentro de la cárcel. Pero no es solo un líder, es una figura que ejerce el control absoluto sobre ese lugar. Es como un capo. Algo así como un capo, pero todavía más. Tiene poder político, económico, social, en fin. El poder en Tocorón lo concentra Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero. No solo domina la prisión, sino que gobierna con puño de hierro una organización criminal entre las más peligrosas de América Latina, solamente con paralelo en algunos de los carteles mexicanos, el primer comando de la capital brasilero y los Trinitarios, una banda delictual dominicana.
Te quiero agregar un punto, eso sí, que es que tendemos mucho a mirar como con autoflagelación a América Latina, y la verdad es que Europa también tiene organizaciones criminales bien grandes y bien feas. Pienso en las mafias albanesas, rumanas, etcétera, etcétera. Solamente pongo este punto para evitar la estigmatización de nuestra querida América. Y ahora, ¿cómo explicar que Tocorón funcione como un feudo independiente de estos pranes, de estos jefes delictuales, militares, políticos? ¿Por qué Tocorón tiene esta autonomía? Y la autonomía de Tocorón, y por eso tocamos un fenómeno delictual en un podcast político, porque esta autonomía es el resultado de un cóctel explosivo: corrupción, el colapso institucional de Venezuela y la falta de control estatal efectivo. La corrosión del sistema venezolano a todo nivel es tan profunda que en 2005 el gobierno entonces de Hugo Chávez le cedió el control de las cárceles a los propios presidiarios, a los presos, les entregó las llaves a través de un acuerdo. ¿En serio? Sí. Y ya vamos a ver algunos datos de esto con más detalle. Y eso, pero ¿hay un contexto que lo explica? ¿O es simplemente así como, tengo que hacerle un favor a los criminales, tomen las llaves? No eran capaces ellos de controlar lo que estaba pasando en las cárceles, porque las cárceles eran lugares sumamente peligrosos, eso es bastante común. Las cárceles a veces se dan a agrupaciones criminales en su interior, pero aquí se les había arrancado totalmente las manos. Entonces, Chávez le entrega elimina el control externo de las cárceles. O sea, la Guardia Nacional, la policía no ejerce control ahí, pero estos señores del crimen se encargan de mantener el orden interno de la cárcel y evitar las muertes que ocurrían ahí, ¿ya? Entonces, para sobrevivir y generar este control interno de las cárceles, los reclusos tienen que pagar lo que se llama la causa, ¿ya? Que es un sistema de extorsión de impuestos que los pranes, estos señores del crimen, le imponen a los presos. Si un preso insiste en no pagar, los matan, ¿ya? Esta es la plata que se ocupa, como no hay control estatal, esa es la plata que se ocupa para mantener la cárcel, ¿ya? Y si falta algo de dinero, entonces el niño guerrero pone el remanente, lo que falta de su propio bolsillo. Ahora, uno pensaría que lo que está pasando en Tocorón hace ya bastante tiempo es una rareza. Pero si uno mira los datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, hay 31 cárceles analizadas, de las cuales 8 están bajo el control de pandillas. No te puedo creer, pero esto es un escándalo. 8 tienen control estatal. ¡8! No, si es realmente la descomposición total. O sea, es un abandono del Estado dramático. Total, espérate. 8 solo por las pandillas, 8 por el Estado y 15 con un régimen de control mixto, ¿ya? Este es el contexto y el entorno en el que nace el Tren de Aragua, ¿ya? Una expansión que aparece hacia 2013-2015 y que con la pandemia se empieza a expandir todavía más rápido, ¿ya? Con esta expansión empieza a expandirse el caos, la violencia, una violencia muy radical, muy distinta a la que hay en fenómenos criminales parecidos en otros países. Y sus principales negocios, sus líneas empresariales, incluyen la extorsión, probablemente esta es la más importante, la extorsión. Luego el sicariato, que es un fenómeno que en Chile no habíamos visto hace mucho tiempo, no al menos con la extensión que hay ahora. Secuestro, tráfico de drogas, contrabando y explotación sexual. Y han utilizado, se han montado encima de la diáspora venezolana, de los millones de venezolanos exiliados de su país, para montar pequeñas células criminales que le reportan a los jefes. Entonces el Tren de Aragua no es estrictamente una banda en la cual hay una cadena de mando muy clara, sino que hay pequeñas células que le reportan
directamente a el niño guerrero, que está todavía en la cárcel de Tocorón, y a sus secuaces, ¿ya? Uno de los cuales, de los más peligrosos, Es como, está en Chile. Él manejaba un food truck y se hacía llamar Larry Changa, y se escapó del país en su momento. me recuerda a Al Qaeda, esta estructura que estáis describiendo. Como descentralizada, con cuestiones muy puntuales, pero que hay un jefe máximo al que nadie tiene acceso. Efectivamente, y en el fondo eso hace que sea un rival, por una parte, que no tiene miedo a nada, que en el fondo tiene formas de criminalidad realmente brutales, o sea, descuartizamiento, balaceras por encargo de magnitudes dantescas, en fin, es realmente violento, cosa de hablar con los fiscales que llevan causas contra el Tren de Aragua, pero también es muy difícil de desmontar porque tú desarticulas una célula del Tren de Aragua y te quedan 99 dando vueltas al mismo tiempo. Entonces, de verdad es algo tremendamente complicado. Yo creo que además en Chile todavía no se dimensiona la magnitud del daño que está causando el Tren de Aragua, por más de que veamos algunas de sus manifestaciones. Y por último, también, y esto es un dato que me dio Guillermo Pérez, un colega a quien se lo agradezco, una de las cosas que son, yo creo, más graves del fenómeno del Tren de Aragua es que empiezan a crear estructuras paralelas a las del Estado. Empiezan a crear justicias propias, sistemas de seguridad social propios, te llevan al doctor, a la población, ejercen las labores de policía, entre otras cosas. Entonces le empiezan a competir al Estado. Y por eso es tan importante invertir plata en cárceles, ¿ya? Esto no es simplemente un fetiche de meter a mucha gente encerrada que no vuelva a ver la luz del sol, sino sobre todo porque las cárceles hoy día, además de ser escuelas delictuales, son verdaderos comandos operativos de bandas como el Tren de Aragua. Inquietante, digámoslo, por decirlo en francés, para ser educado. Me recuerdo que hace un par de semanas Nicolás Maduro dijo que ellos habían derrotado al Tren de Aragua. Yo creo que lo hizo como un anuncio para Un volador de luces. quedar bien, a ver si pasaba. Además que también es medio difícil demostrar, es medio difícil demostrar lo contrario, pues, porque tenéis que detener gente, qué sé yo, y en eso pasa un tiempo. Pero me he quedado de una pieza con lo de la administración de las cárceles, ¿ah? Siento que es algo que se pensaba muy superado después de toda la serie y toda la pompa que ha habido en torno a Pablo Escobar. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Pero ¿cómo se llama lo que narras de aquella cárcel? La verdad es que yo no lo sabría dimensionar. En particular, por ejemplo, me impresiona lo de la Diamante Béisbol, porque lo estuve mirando en internet y en Chile yo creo que no hay ninguno parecido. Es decir, deben tener mejores instalaciones de las que hay en todo un país. Hay uno en el Estadio Nacional. Pero que rasca. Hay uno en el Estadio Nacional que no se acerca a lo que tienen en la cárcel. Entonces, yo quiero cerrar esta sección haciendo una recomendación de un libro escrito en primera persona que se llama El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, que es de Rona Rísquez. Es un libro que parece ficción, que parece sacado de la imaginación de alguien, pero que es todo real. Y nos describe cómo operan, cómo surgió, de qué cosas son importantes, el tráfico de mujeres, que es algo realmente brutal. No nos pudimos detener en eso porque en fin, son demasiadas las cosas que están pasando ahí. Y también las redes y los tentáculos de esta banda en Chile, ¿ya? Esto partió en Venezuela, pero de verdad está instalado en nuestras puertas y en nuestras ciudades. Ahora, Rodrigo, para contextualizar a la gente, ¿cuál es el rubro del Tren de Aragua? Es decir, ya, ok, cometen crímenes, pero está la trata de personas, narcotráfico, extorsión, contrabando, sicariato. Estamos hablando de una cuestión que tiene un giro muy amplio. Es lo que siempre se entendió por la mafia, de hecho.
Efectivamente. Una de las cosas, primero, para entrar en la pregunta, es que el Tren de Aragua no le hace asco a ninguna actividad delictual. ¿Ya? Es un grupo tremendamente flexible y no tiene un negocio preferido. Ahora, dentro de esta constelación de delitos, a mí la más importante y que de hecho coincide también con el negocio de las maras en El Salvador, es el de la extorsión, ¿ya? Y ellos tienen dos formas de cobrar esta extorsión. Dentro de las cárceles es lo que se llama la causa, el impuesto por estar preso para que no te maten adentro de la cárcel, básicamente. Y el otro es el que se llama la vacuna, que es que una célula del Tren de Aragua toma control territorial de un barrio, de un lugar, y a todos los comerciantes de ese lugar les cobra una vacuna, una comisión, una cometa diaria, semanal, mensual, y si es que no la pagas, te matan, ¿ya? Entonces ahí todos los negocios se mantienen funcionando, pero tienen que pagar este impuesto. De hecho, esto está tan serio que no sé si ustedes conocen el círculo del hermano Fuentes Gasca. ¿Les suena? El circo, el grupo de circo más importante de América Latina. Sí. Típico. Han venido a Chile. Típico comercial de UCB Televisión en los inicios del 2000. Los hermanos Fuentes Gasca. De los primeros circos que vi, en fin, muy, muy impresionante. Ya, pues, cuando el círculo de hermanos Fuentes Gasca fue a Venezuela, hace un par de años, no quisieron pagar la vacuna, ¿ya? No quisieron pagar el impuesto territorial, las contribuciones al crimen organizado. Y lo que hizo el Tren de Aragua fue que le secuestró a los tigres del circo. Se llevó los tigres. Pero esto es peor todavía. ¿Por qué? Porque el Tren de Aragua tiene un zoológico en la cárcel de Tocorón y tenían una tigresa que estaba en celo. ¿Estás cuidando? No, esto es real. Tenían una tigresa que estaba en celo y entonces usaron a los tigres del circo para que el niño guerrero tuviera sus cachorros de tigre ahí en su cama de tigre. Bueno, el tigre quedó feliz. Así es. Pero claro, es así el nivel de poder que tienen. Realismo mágico. Locura. Verdaderamente realismo mágico. No tengo más palabras que agregar. Muchas gracias, Rodrigo, por tan ilustrativa introducción. Yo creo que esto ya empieza a entregarnos un marco para poder entender este fenómeno que es complejo, que es extraño, pero que también va teniendo similitudes. Vamos encontrando similitudes con las maras, vamos encontrando ciertas cuestiones ya más de organización que podrían ver en otras organizaciones terroristas, etc. Y creo que esto, la mejor forma de complementarlo es con una mirada más geopolítica, viendo cuál es la influencia, cuál es el poder, para entendernos, que maneja el Tren de Aragua y dónde se ubica, dónde se ejerce, cómo se ejerce. Y para eso tenemos a la persona, creo yo, más indicada, el diplomático, el académico, el mejor de los nuestros, el Timothy Chalamet de Macul. Martín Baudet, ¿qué tienes para contarnos en este aspecto? Gracias, Juan Pedro. Oye, yo quisiera empezar brevemente con una pequeña historia del tráfico de cocaína en Chile. ¿Ya? Ustedes saben que Chile en los 50, en los 60 y al principio de los 70 era el principal corredor de cocaína del mundo. El principal. Más que Colombia, más que Perú. Eso aparece en Narcos. La historia es que mucha gente habla de ese capítulo de Narcos, del cucaracha que le enseña a Pablo Escobar a hacer. Es que los cocineros... Un saludo a Luis Ñeco, quien seguramente nos escucha. Exactamente, los cocineros, el concepto de cocinero es una cuestión que nace de Chile, es impresionante. Bueno, el tema de la cocaína en general, ya como droga parte todo en el siglo XIX, ya como una producción. Usted conoció el artículo de Freud respecto al uso de la cocaína, de cómo esta era capaz de curar las penas, ¿no es cierto? Como una especie de depresión, etcétera, etcétera, ya, y hasta que bueno, después se
se desdice y dice que no, efectivamente esta droga mató a mi amigo, no la utilicen, parece que no era tan buena. Mejor que no. ¿Ya? Pero la cocaína se usaba en muchas cosas, por ejemplo, el típico ejemplo de, oye, la Coca-Cola, ¿tú sabes cómo inició la Coca-Cola? Tenía coca dentro, ¿sabes? Ya, eso es parcialmente verdad. Hasta el 1903 Coca-Cola también era fabricado con sucedáneos de la hoja de coca, ya, para dar ese sabor vigorizante, etcétera, etcétera, que daba la Coca-Cola en esa época. Ya, pero Estados Unidos, yo no sé por qué, no encontré la fuente, desde muy temprano prohibió el uso de la coca en cualquier tipo de producto y muy limitado para términos farmacéuticos. Ya, desde la década de los 20, del 10, Estados Unidos ya lo prohibió totalmente, pero aquí en Latinoamérica no se tomó muy en serio esta situación y se siguió produciendo cocaína, sobre todo en Perú. ¿Me permites meter una cuchara bien corta? Lo que nosotros entendemos por droga es una convención social, sobre todo impuesta desde determinados poderes, particularmente de Estados Unidos. Es decir, cuando recién empiezan a aparecer estas sustancias, no se les calificaba de la misma forma que las entendemos hoy día, como esto hace mal para la salud y por lo tanto tiene que ser evitada y por lo tanto tiene que ser perseguida, y como tiene que ser perseguida, su tráfico tiene que ser algo que está completamente fuera de las reglas del Estado. Eso es algo más o menos reciente. Entonces, lo que empieza a aparecer, o cómo se da la forma en la distribución o en la aceptación de esta sustancia hace 100 años, era completamente distinta a como la entendemos hoy día. Lo digo simplemente para que seamos también conscientes de que lo que nosotros entendemos por el concepto de droga es algo más nuevo que antiguo. Por supuesto, y Estados Unidos fue el pionero en, ¿cómo se llama esto?, en avisar de los problemas que genera esta droga y de perseguirla también. De hecho, el primer caso de contrabando de cocaína en la historia de Estados Unidos, desde que se hizo legal, es de un chileno. No. ¿Cómo? Que se llamaba, según la fuente, Ramón Urbina, en 1939. ¿Ramón Urbina? Ramón Urbina, así se llamaba, 1930, un chileno, el primero en Estados Unidos. Te escuché jamón y dije, no. Ramón Urbina, ¿ya? Y, bueno, ¿quiénes producían cocaína con mayor fuerza en Latinoamérica? Perú. Y Perú deja de serlo en 1948-50 con el golpe de Odriá. ¿Se acuerdan que lo hablamos en el capítulo del Perú? ¿No es cierto? Cuando le ponen el gobierno aprista y llega el... Capítulo 2, temporada 1, para quienes quieren buscar ese episodio. Exactamente, y ahí Perú, bueno, y ahí se empiezan a perseguir los anillos de producción de cocaína y se desplaza el centro de producción y increíblemente se desplaza a Arica. ¿Y cómo se dio fuertemente Arica? Porque el año 53, Carlos Ibáñez declara a Arica Puerto Libre, ¿ya? Una especie como algo parecido como sería la zona franca de ahora que hay ahora en Iquique, ¿ya? Esto en Arica. Entonces era una zona, por supuesto, con beneficios tributarios arancelarios. Y a eso me imagino que hay que también sumarle el ferrocarril que había desde Bolivia, que también te permitía hacer una conexión más. Claro, la idea de esto era transformar Arica en un polo comercial, productivo, etc. Acuérdense que antes en Arica se armaban autos. Hasta la década de los 90 se armaban autos allá. ¿No es cierto? Que después, por supuesto, que no funcionaron, etcétera, etcétera. Y después, bueno, Arica se vino abajo cuando Pinochet, por un tema, no sé por qué, le dio mucha más ventaja a Iquique que a Arica, y ahí siempre se pelearon, y después Pinochet, cuando perdió el plebiscito, pidió los resultados, y le dijeron, oye, perdí en Arica también, no puede ser, po. Y perdió en Arica también, para que veáis que... En Iquique. En Iquique, para que veáis que como el cariño del norteño, ¿ya? Y que en Chile se genera una verdadera producción, de cocaína, ¿ya? Que era la primordial, ¿cómo se llama esto?, en el mundo, ¿ya? Y habían familias de mafiosos importantes como los Harb Wassaf, que era una familia de emigrantes árabes, ¿ya? Que tenían un ¿cómo se llama esto?, un control, pero le decían los capos de la droga, que estaban encima vigilados por la inteligencia de Estados Unidos. Adolfo Soboski, que era un uruguayo que se vino, que le decían el rey de la coca, que tenía nexos con la mafia de New York, o sea, ese tipo de gente. Y otros personajes propios del folclore chileno como Filiberto Olmedo, que fue detenido en el año 80 finalmente porque le decían el rey de la cocaína, y hasta esa época uno de los productores más importantes para la inteligencia de Estados Unidos de cocaína en el mundo, antes que saliera Pablo Escobar, los hermanos Motoa, ¿no? Todos esos los que salen en la serie del Patrón de Paz, ya. Hasta que, bueno,
en la década del 70, ya con Allende da una especie de facilidades al gobierno norteamericano para empezar a traquear todo esto, lo que son el tráfico de cocaína. Después viene el golpe, Pinochet también intenta hacerlo, pasa la dictadura, volvemos a la democracia, y ahí hay una nueva forma de entender cómo se llama esto, el tráfico de drogas. Antes era algo más o menos artesanal, eran químicos, eran farmacéuticos, bioquímicos que se dedicaban a este tema, y ahora después hay una mezcla de lo que es todo mezclado con lo que es la delincuencia, la violencia, la arma, etcétera, etcétera. Ese es como un breve resumen de cómo comienza el tema de la cocaína acá en Chile, que fue bastante importante. La gente no sabe el pasado delictual de este país. ¿Tú sabes cómo le dicen el cuento del tío en Colombia? Paquete chileno. No. Ese es ¿En serio? Así se dice. Paquete chileno. Lo que es el cuento del tío acá en Colombia se dice paquete chileno. Impresionante. Que por un paquete lo voy a donde... contar siempre. Sí, que al principio veis billetes y abajo son puros papeles falsos. Cuento del tío. Impresionante. Oye, de un pasado electoral chileno es impresionante. Y ahora, volviendo al tema del Tren de Aragua, ¿ya? Y sobre todo a sus dimensiones geopolíticas, que eso es muy importante. Yo creo que la pandemia fue un factor fundamental. Me da risa que Martín se da una vuelta larguísima, con un cuento larguísimo, pero en tronca. Vamos. Pero tronca, opa. Ya, y bueno, el Tren de Aragua, ya, por supuesto que también se vio afectado por la pandemia. ¿Y cómo se vio fuertemente afectado por la pandemia? Por los flujos migratorios, ya. La pandemia golpeó muy fuerte lo que fue Sudamérica, ya. Y por supuesto que no existía el dinero que existía antes, hubo movimiento en todas las tomas, en todas las poblaciones, en todos los campamentos, etc. Entonces, por así decirlo, el naipe se rebarajó y el Tren de Aragua decidió tomar, en vez de emigrar hacia el sur, emigrar hacia el norte, ¿ya? Cosa que ya hacía antes, pero ahora con una densidad mucho mayor. Y por supuesto que para viajar hacia el norte, tú tienes que atravesar por tierra todo lo que es Centroamérica. Y para eso tú tienes que tener una cantidad de permisos de otras bandas criminales que efectúan su poder en todo lo que es el Centroamérica, el Yucatán, después el centro de México y después la frontera norte en el borde con Estados Unidos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la complejidad de lo que tiene el Tren de Aragua? Es que no es tan hostil con otros clanes internacionales, sino que son capaces de tender ciertos puentes que hacen muy difícil lo que es el primer razonamiento obvio, que bueno, entre narcos se van a empezar a matar entre ellos. Una vez que se maten entre ellos, entramos nosotros ya debilitados. No, y nos combaten, articulan. Claro. Flexibilidad táctica total. Por supuesto. Es una flexibilidad táctica que les permitió aceptarse en Colombia. Ojo que en Bogotá, el segundo al mando del Niño Guerrero se estableció en Bogotá y pudo funcionar muy bien y después generar, ¿cómo se llama?, estos nuevos puentes para ir bajando después por Perú hasta llegar a Chile. Recuerden que en Chile el jefe, el representante de Niño Guerrero, que era Carlos González Vaca, alias La Estrella, ¿cierto, Rorro? ¿Es el nombre? La Estrella es el... Efectivamente. Llegó algo así como el 2020 más o menos, y bueno, ya está preso. Recuerden que volvió a hacer noticia en junio del 2024 porque participó del motín de la cárcel de máxima seguridad, ¿ya? Y él es supuesto con su número 2, que era, ¿cómo se llama? Satanás, tengo entendido que se llama, ¿ya? Que se supone que el del Tren de Aragua que en Chile. Son muy buenos los sobrenombres. Y el cabecilla. Es muy malo para que te digan Satanás. No, tenés que ser malo, en serio. Imagínate lo malo que tenés que ser para que te digan Satanás. No, era malo, güey. Era malo. Y ponte tú, este compadre Carlos González, no llega a Santiago, ¿cachai? Va a un pueblo como San Felipe. ¿No es cierto? Entonces, y lo que dicen los reportajes es que tienen una vida más bien de bajo perfil, no llegan con el Camaro, no llegan con los parlantes, son bien inteligentes, o sea, no andan pisando huevos para que no los pillen, ¿cachai? Entonces hacen muy difícil su captura, hasta que finalmente siempre
son demasiado graves sus crímenes, ¿cachai? O sea, al final los tenéis que notar, porque tu Rorro nombró a modo de ejemplo el tema de trata de personas. Hay mucha gente que no debe saber cómo se la trata de personas. En este caso es para explotación sexual. Le dicen a una niña de Venezuela, ¿no es cierto?, una menor de edad, oye, vente gratis a Chile, te pagamos todo. Y cuando llegan acá, la pasan a una categoría especial que tienen los delincuentes que se llama multada, ¿ya? Y en el fondo le imponen una multa, un cargo de algo así como 3, 5 millones de pesos que le dicen que tienen que restituir. Y por supuesto, esta niña dice, no tengo cómo. Ya, ok, nosotros te damos un oficio para que puedas restituirlo de alguna forma. Y ahí la meten como trabajador sexual. Ese es, por ejemplo, uno de los mecanismos que tiene el Tren de Aragua dentro de todo ese, como decían ustedes, ese giro amplio delictual con el cual se mueven en nuestro país. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora volviendo hacia el norte, hacia la ruta hacia el norte, ¿qué fue lo que pasó? Que con el tema de Nayib Bukele persiguiendo a las malas salvatruchas, que era una organización muy importante de funcionamiento en Estados Unidos, sobre todo, ¿ya? Estados Unidos rápidamente empezó a pensar, oye, ¿qué está pasando con la gente de Venezuela? Empezaron a investigar y se dieron cuenta de que estaba entrando el Tren de Aragua a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y un par de senadores republicanos solicitaron a Joe Biden incluir, después del reporte del Comando Sur de Laura Richardson de este año, en el cual fue muy, muy enfática con el problema del Tren de Aragua, en su reporte está en internet para que lo puedan descargar, ¿ya? Solicitan incluir al Tren de Aragua dentro de la lista de los grupos TCOs, Transnational Criminal Organization. Y cuando una organización es incluida en esta lista, ¿ya?, el Estado norteamericano tiene las facultades para intervenir de oficio y usar toda su maquinaria. La DEA, hasta la CIA puede participar, la CIA, la FBI, porque no es su giro el narcotráfico, por ejemplo, pero sí es la trata de personas. Entonces, efectivamente, ahora hay un compromiso mayor, y lo que probablemente vamos a ver a futuro es que desde Estados Unidos se van a generar grupos multilaterales de trabajo de corte hemisférico, en lo cual se involucre a distintos países para poder, intentar resolver el tema del Tren de Aragua y ser capaces en el fondo de encontrar a sus líderes, las cadenas de producción, las cadenas de intercambio, etcétera, etcétera, y en el fondo ir mermando esta organización que parece que no tiene para cuándo ir a merma. Y, por ejemplo, su líder, Niño Guerrero, no hay cómo pillarlo, ¿no, Rorro? No, totalmente inubicable. O sea, ofrecen $12 millones de... Un incomprobable Niño Guerrero. Incomprobable. Claro, y tienen una foto del Niño Guerrero y bueno, un tipo que sea igual que todo. Quizás es como un Abimael Guzmán y después no era él, sino que era otro. Entonces, es un tema... Y lo van a pillar bailando sorba al griego. Claro. Entonces el tema del Tren de Aragua ya no es un tema que no influye en nosotros, sino que es un problema hemisférico. Es un problema que ya llegó a Estados Unidos y que no tenemos, y que a pesar de nosotros ser el país que está más al sur, ya no está jugando muy en contra, ¿ya? Y por supuesto que este tipo de organizaciones que nosotros no habíamos vivido antes, porque en Chile siempre ha existido bandas criminales dedicadas al narcotráfico, etcétera, etcétera, pero nunca de un índice, nunca de una categoría internacional de esta onda, y que no es la única. O sea, al parecer también está, ¿cómo se llaman estos chiquillos los mexicanos? El Cártel del Golfo, Jalisco Segunda Generación, y ¿sabéis dónde hay un sector crítico en la ciudad de Santiago donde se están ubicando? Esto es lo que es región metropolitana poniente. Sí. Todo lo que es, sí, desde Padre Hurtado hacia allá. Isla Maipo, Talagante, Melipilla, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que a mí me preocupa porque, por ejemplo, ojalá que Estados Unidos sea capaz porque tiene los recursos de generar un esfuerzo multilateral importante, porque en Latinoamérica no hay formas de respuesta mancomunada a este tipo de situación. ¿No es cierto? Tenemos el caso de Venezuela y de Brasil, que durante la década pasada, ¿qué hicieron para combatir el narcotráfico? Disparamos, después preguntamos. Esa fue la forma que no es adecuarse a derecho, por supuesto que no, pero disparamos y después preguntamos. Ok, ¿y dónde preguntamos? Cuando la gente está en la cárcel, que es más o menos algo parecido que está haciendo ahora Nayib Bukele, ¿ya? En Chile eso no se practica.
En Perú tampoco. En Colombia, en ciertos lugares hay permisos para hacerlo. ¿Ya? En Centroamérica no sabemos la situación, en México tampoco, y en Estados Unidos supone que hay estados donde los más fronterizos son más fuertes, pero por supuesto que el problema de la migración latinoamericana va a los distintos estados y se digrega, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo un problema de mucha dificultad ante esta situación, pero sería interesante ver que Estados Unidos sea capaz de generar un programa de trabajo multilateral que incluya a los distintos países de la región. Sí, no hay otra para desactivarlo que no sea, digamos, mediante la cooperación internacional. ¿Por qué? No es porque en este podcast seamos muy pro ONU ni nada de eso particularmente. ¡ONUnista! Sino porque la naturaleza del fenómeno trasciende las fronteras. Entonces la plata que se genera acá no se está gastando, digamos, necesariamente en Chile, sino que hay flujos de lucas que van de un país a otro, instrucciones que van de un lugar a otro, armamento que va de un lugar a otro, y por lo mismo no nos alcanzan las herramientas comunes para enfrentar a la delincuencia. Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que esto pone en jaque un poco la estructura del Estado-Nación. Esto de que nosotros tenemos unas fronteras demarcadas y nosotros ponemos nuestras reglas y afuera que pase lo que quiera porque nosotros nos preocupamos de lo que pasa adentro, simplemente no resiste. Y a eso también te agrego un pelo en la sopa que me parece ineludible, que también es el doble. Todo trabajo va a ser doblemente difícil si es que tienes un Estado en el que ellos pueden resguardarse, si es que existe una guarida. Pienso particularmente en Venezuela y en las condiciones que tienen específicamente en las cárceles. Entonces, por mucho que haya una política muy agresiva en otros lados, siempre van a poder tener un lugar al que escapar. Y eso creo que también es problemático. Lo que también nos mete en un zapato chino, porque finalmente no podemos resolver lo que pasa no podemos resolver desde Chile lo que pasa en Venezuela. Nos hemos cansado, ya basta de declaraciones en la OEA sobre qué se debería hacer en Venezuela, porque ya nos dimos cuenta de que nadie va a hacer nada. Entonces, ¿cómo enfrentamos una organización criminal que nos afecta a nosotros, pero también a los países vecinos, si es que tienen en alguna medida el aval, o en el mejor de los casos, un gobierno que hace la vista gorda en Venezuela? Bueno, creo que a todos nos queda claro que el tema del Tren de Aragua es un tema complejo, que nos pone preguntas nuevas, que nos pone preguntas distintas. Así que, ¿qué reflexión les deja a usted, Martín Baudet, esta organización criminal tan compleja, tan nueva, tan distinta? Yo creo que nos pilló en el segundo tiempo del partido ya. Nos pilló mal preparados, nos pilló tarde, no fuimos capaces de asimilar la realidad del peligro de tener una organización de esta capacidad, de estos números. Entonces, yo creo que estamos jugando el segundo tiempo, vamos perdiendo y en el fondo hay que generar ciertas políticas públicas que permitan acelerar el encontrar a los responsables, a las cabecillas, ¿no es cierto?, a la articulación, etcétera, etcétera, para poder ir frenando el avance de estas organizaciones criminales. Pues, o sea, ¿cuánto el Ministerio Público está dotado para ¿cómo se llama esto?, para actuar en esta situación? Hay jueces que sacan, ¿cómo se llama esto?, causas bajo presión, bajo amenazas de muerte. O sea, ¿hasta cuándo va a llegar? Yo soy un optimista de que ojalá podamos llegar a que podamos preguntar y ojalá después disparar y no tengamos que imitar lo que hizo en Venezuela y Brasil, que es disparar y después preguntar. Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer algo al respecto. Bueno, por lo menos cerramos tus palabras con una nota de optimismo. Y tú, Rodrigo Pérez de Arce, ¿qué opinas? ¿Cómo seguimos? ¿Qué reflexiones te deja este tema en particular? Bueno, yo creo que hay dos líneas de análisis del problema que plantea el Tren de Aragua. Uno es qué causa que aparezcan bandas así.
Y la verdad es que muchas veces, claro, uno viene del mundo de la derecha, de la centro derecha, y tiende a mirar con sospecha la acción del Estado, pero la verdad es que el trabajo en las cárceles, las políticas preventivas, robustecer nuestras aduanas, robustecer nuestras policías, es algo que yo creo que exige, digamos, más músculo. Y de hecho lo que nos muestran, no solo el Tren de Aragua, las bandas que les mencionaba, el primer comando de la capital en Sao Paulo, Brasil, es lo mismo. Son bandas que en la cárcel se crean o se rearticulan y empiezan a delinquir desde ahí. Las maras en El Salvador pasa algo parecido. Y lo segundo, o la segunda línea de análisis, me parece, es que estamos en un tiempo súper crítico, pero se pueden hacer todavía cosas. Martín decía algunas de ellas: fortalecer a nuestro Ministerio Público, resguardar a los jueces, trabajar de manera tal de tener peritajes e información e inteligencia de cómo operan estas bandas. Me parece absolutamente indispensable, y me parece que a pesar de todos los ripios que tiene Chile, todavía se puede hacer. Todavía estamos a tiempo. La cosa es que se actúe con la premura, con la inteligencia, con la sabiduría y la mirada de largo plazo, que requiere un fenómeno delictual tremendamente complejo, y que si no lo hacemos a tiempo, la verdad es que esto te termina corrompiendo y reemplazando al Estado en muchos lugares. Muy acertado comentario, Rodrigo. Si se me permite, yo quiero hacer 3 alcances que me parece que son relevantes para esta discusión. La primero, que tienen que existir políticas de Estado. En este tipo de cuestiones, izquierda-derecha quedan offside. Ahí tienen que haber políticas que se tomen desde el Estado, entendiendo que este tipo de dinámicas ponen en jaque la soberanía del Estado. Entonces, sobre todo pienso en que la parte de las izquierdas, que han sido más críticos, más cuestionadores, más temerosos para tomar decisiones en este ámbito, también deberían preguntarse dónde está su lealtad. Porque también llega un momento, y todos entendemos que la situación de la migración puede ser dramática, y que obviamente hay que tratar de tener un estándar de justicia lo mayor posible. O sea, el más alto posible. Pero al mismo tiempo, si sabemos que dentro de esa gente se está colando mucha gente que no deberíamos dejar entrar, o simplemente tenemos un mecanismo para poder discriminarlo, o tenemos que cerrar. Simplemente no podemos hacernos cargo de problemas que simplemente no tenemos capacidad para enfrentar. Lo segundo que me parece fundamental es abordar el problema de la narcocultura. Es una cultura que le ofrece a los cabros un futuro fácil, recursos económicos y estatus. Y no hay nada de lo que nosotros ofrecemos, del camino largo, de estudie, esfuércese, levántese temprano, que sea tan automático como eso. Y además que la narcocultura tiene una gracia. Logra que los cabros se desentiendan del miedo a la muerte. Entonces, frente a eso ya no hay nada que hacer. No hay nada que en lo que pelear. Entonces, para todos los que declaman la batalla cultural, hablemos de la batalla cultural de verdad, que la batalla cultural debiera estar en la población tratando de disputarle al narco. Y en tercer lugar, me parece evidente que tiene que empezar a existir colaboración, al menos con los gobiernos con los que se pueda hablar. Yo entiendo que con Maduro va a ser difícil, pero también entiendo que hay gobiernos razonables en esta zona del mundo y que por lo tanto sería una buena idea empezar a colaborar más para poder detener estos males que al final nos afectan a todos, porque para llegar a Chile tienes que haber pasado por otros países antes y hay otros países que están mirando para el lado. Así que, dicho esto, quiero invitarlos a que puedan hacer un pequeño comentario de palabras al cierre, porque ya nos está pillando la hora, pero no quiero restarles ese último espacio de expresión a mis queridos panelistas. Partimos con Rodrigo Pérez de Arce, el hermenéutico. No, un capítulo súper interesante. La verdad es que fue bien impresionante mirar el fenómeno del Tren de Aragua con un poco más de detalle, porque a uno se le queda enredado entre los titulares y la brutalidad, la sangre. El secuestro de Ronald Ojea también, yo creo que fue como bien fuerte en eso. Y solo poner una nota que creo que es interesante. Esto se puede explicar en buena medida por la debilidad del Estado venezolano,
que le entrega el control de las cárceles a bandas criminales, pero también hay antecedentes bien fundados de que personeros relevantes de la dictadura chavista estarían involucrados con esta organización criminal. Ahora, ¿qué duda cabe si es que les pasaron una cárcel para que se hagan un estadio de béisbol? Pero aquí es todavía más, o sea, más que el estadio de béisbol, más que todo, digamos, aquí hay protección del Estado y hay alguien que está ganando plata bien arriba en la cúpula chavista con esta organización. Sí, es muy probable. Y en un país donde el gobierno es tan opaco, la verdad las cosas que desgraciadamente pasa piola. Martín Baudet, ¿qué tienes tú para comentarle en palabras de cierre a nuestra querida audiencia? Yo quiero repetir lo que dijo Rodrigo respecto a ciertas formas de avanzar en este tema. Resguardar la autonomía de los jueces y su seguridad. ¿No es cierto? 2. Mejorar la formación de carabineros en todo lo que es el tema de los procesos a la hora de cómo se trata de detener a alguien o de revisar a alguien, porque la gente no sabe la cantidad de gente que queda libre porque algún funcionario de carabinero hizo mal el proceso que se le llevó al juez, con la causa que se le llevó al juez, y el juez tiene que decir está mal hecho el proceso, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay que avanzar en todos los sentidos. O sea, tiene que haber un cruce de información entre la PDI y Servicio de Impuestos Internos. O sea, una persona que lleva un año acá en Chile y que tiene bienes, tiene autos, tiene casa y no puede demostrar cómo se gana la plata. Hay que revisar, o sea, tiene que haber un trabajo mucho más fuerte, mucho más a lo profundo para poder resolver el tema, para detectar las cabecillas, que no, si los trabajos se hacen bien, no van a pagar justos por pecadores. No, si se hace el trabajo bien, vamos a poder avanzar en tener una ciudad más tranquila. Ya todos los días si uno abre Twitter, o sea, X, ¿cómo se llama ahora? No puede ser que todos los días encuentren un cuerpo descuartizado de no sé qué persona y que nadie reclame por él. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué país es este? No puede ser, basta. ¿Ya? Eso nomás, Juan Pedro. Muchas gracias, Martín. Y para la gente que nos escucha desde otros países, quiero decir que Chile en los últimos años se volvió un país donde se han encontrado cabezas en basureros, cuerpos botados. Hay un cuerpo que encontraron hace muy poco en el centro de Santiago, en el Cerro Santa Lucía, que lleva más de un año muerto y nadie sabía dónde salió. La verdad, las cosas que nos hemos acostumbrado a cosas que no nos debiéramos acostumbrar. Y ya nos va pillando la hora. Hemos tenido un programa interesante, como le hemos dicho siempre, nosotros no solo venimos a opinar, sino que también venimos a decir verdades o a declamar factos. Así que un saludo para todos que nos escuchan desde sus casas. Soy Juan Pedro Lurs y les mando un saludo desde el podcast más carismático del sur global, otro podcast político. ¡Chao!